Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. Guatemala supera los 800 temblores en una semana. Embraer, fabricante aeronáutico brasileño, víctima de la guerra entre Lula y Trump, y John MacArthur, predicador apasionado y guerrero cultural, muere a los 86 años. Son los temas que vamos a analizar hoy en la revista Radial. Saludo a quienes me acompañan. Pastor Alberto Díaz, ¿cómo le va? Una bendición estar con ustedes. Bueno, como siempre, un gusto tenerte, Alberto. Y Aneises, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, un gusto estar aquí nuevamente. Lo mismo decimos. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy contenta de estar nuevamente en el programa, grabando una vez más. Saludamos a Carlos Manuel Orellana, allí en Guatemala. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Estamos bien, gracias a Dios, ya más tranquilos porque los temblores ya se detuvieron. Nos alegramos que sea así, Carlos. Saludamos a Rodrigo Rincón en los controles en la edición, le deseamos feliz cumpleaños, además está cumpliendo años hoy. Rodrigo, no decimos cuántos, ¿no? No, mejor no, me dice Rodrigo. Robert Brasil en la edición y en las redes sociales, y quien les habla, Victoria Pereira. Así que vamos a hablar entonces de Guatemala, que está superando los 800 temblores desde el inicio de la secuencia sísmica, seguramente sean varios más. Lo cierto es que la Agencia Guatemalteca de Noticias informa que ya suman 840 los temblores en Guatemala desde que comenzó la secuencia sísmica a las 15 y 11 minutos del martes 8 de julio hasta las 9 horas del domingo 13. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología emitió un boletín en el que revela el acumulado de movimientos registrados entre los departamentos de Guatemala, Zacatepeques y Escuintla. Del total, 33 de los temblores se registraron como perceptibles, refiere el ente técnico. El sismo que tuvo mayor magnitud fue de 5.6, registrado en la tarde del martes 8, percibido como el segundo de los movimientos fuertes que alertaron a los ciudadanos de las áreas del impacto, antecedido por un premonitor de 5.2. En respuesta, las entidades de gobierno, lideradas por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, llevan a cabo traslado de asistencia humanitaria, habilitación de albergues, evaluación de daños, despliegue de seguridad, limpieza de derrumbes en carreteras y más. La actividad sísmica gira en torno a la falla de Jalpatagua, una estructura tectónica importante del sur de Guatemala que se encuentra entre dos placas importantes, la del Caribe y la de Cocos. Tiene alrededor de 150 kilómetros desde las calderas de Amatitlán hasta El Salvador. La falla del Jalpatagua se encuentra alineada con la cadena volcánica que atraviesa el oriente y sur del país. Si bien se ha documentado que la falla concluye en Amatitlán, nuevos indicios sugieren que podría extenderse hasta Santa María de Jesús, Zacatepeques, en el flanco noreste del volcán de Agua. Carlos, vamos a hablar entonces de estos temblores que vienen por lo menos desde, teníamos acá el dato, martes 8 de julio, han continuado obviamente. Preguntarte, obviamente sabemos que estás bien, si hay un estado de alerta general en el país o solo en alguna zona, simplemente aclarame esa duda y bueno, luego contame más o menos cómo está la situación. Bueno, la alerta está focalizada en 3 departamentos, el departamento de Guatemala, donde se encuentra la ciudad de Guatemala, en Escuintla, al sur, al oeste está Zacatepeques, y en medio de esos 3 departamentos está el volcán de Agua, y a las faldas norte de ese volcán está Santa María de Jesús. De hecho, cuando yo he visitado con mi familia un par de veces esa población, y al norte se puede ver la parte sur de la ciudad de Guatemala. La alerta, de hecho se suspendieron clases en las escuelas y se ha estado muy atento a lo que sucede en estos 3 departamentos. El resto del país se sintieron los principales movimientos ese martes 8. Sin embargo, los daños, las muertes, la destrucción fue principalmente ahí en Santa María de Jesús, que es uno de los epicentros, y digamos los valles a la par, ¿verdad? Donde está Amatitlán, el valle de Zacatepeques, porque enfrente del volcán de Agua, hacia el oeste, está el volcán de Fuego, que está continuamente en actividad. Nosotros estábamos ese martes en la oficina con uno de mis hermanos en la imprenta, se ha dicho de paso el comercial donde imprimimos todo el material de Llamada de Medianoche aquí en Guatemala, y pues muy tranquilos estábamos en la oficina y de repente se siente una cosa horrible, todo cruje,
las estructuras, el techo, las lámparas en el cielo de la bodega se mueve y se siente. Nosotros ya estamos, digamos, entre comillas, acostumbrados, aunque no deja de asustarnos. Antes de seguir describiendo, y bueno, buscando la información de esta nota, quiero agregar que ya van más de 1,000 movimientos. Esa nota que yo envié habla de 800, pero ya en otro medio de comunicación se habla de que el dato más reciente es de 1,000. Y hay para que nuestros oyentes se puedan formar una idea, una iglesia católica antigua ahí en Santa María de Jesús colapsó, se destruyó, y ahí es donde más ayuda se ha requerido. Una situación bien complicada, la gente pierde la cordura, y eso es algo que yo quiero enfatizar esta mañana, que cuando uno está en esta situación, el dominio propio es muy importante. Y ahí en Santa María de Jesús hubo relajos, como decimos bien en español guatemalteco, porque pues algunas personas se aprovecharon de la confusión y estuvieron robando. Hay otra palabra más técnica, pero en este momento se me va. Aprovecharon que falló la energía eléctrica y en la noche estuvieron asaltando, robando, y pues la gente se enardeció, los vecinos, parece que inclusive eso no viene mucho al caso, pero el punto es que lincharon. La gente está cansada del abuso de ciertas personas, y pues la situación ahí en Santa María de Jesús sí fue complicada. El gobierno ha enfocado su ayuda ahí. Hay otras dos noticias y quiero animar a nuestros oyentes, como siempre, a que puedan ampliar la información buscándola en internet. Hay una triste historia, muy, pues duele el corazón, ¿verdad? Emociona, porque ese día una mujer, luego del primer movimiento, y es que ese día hubo dos movimientos, y tú lo leías, Victoria, ahí en la nota, hubo un temblor un rato antes, y pues aunque se sintió, no fue tan destructivo. Fue el segundo movimiento lo que nos preocupó. Y esta mujer, luego del primer movimiento, salió a buscar leña en una de las aldeas alrededor de Ciudad de Guatemala, al sur de Ciudad de Guatemala, junto con sus perros y sus hijos. Gracias a Dios, en esas estaban cuando sucede el segundo temblor. Hay un deslizamiento de tierra, uno de los perros sobrevive, los hijos de la mujer sobreviven, pero la mujer y un perro quedan sepultados. Luego de varias horas de búsqueda encuentran el cuerpo de la mujer sin vida junto con su perro, y pues comentan de que estaban abrazados, y entonces uno le enternece el corazón ver esa historia de fidelidad del canino para con su dueña. Y también en otra historia de esas que lo dejan pensando a uno, entiendo que iba un pick-up, un carro hacia Santa María de Jesús, precisamente esta población, y en el mismo iba un padre con uno de sus hijos, venían de trabajar, y en medio del segundo movimiento una gran roca de 14 toneladas se deslizó, y la mala suerte o la casualidad que le cae encima esa gran roca al carro, y pues obviamente mueren las dos personas, padre e hijo, fueron sorprendidos por la muerte. Los bomberos y las personas encargadas tardaron horas con maquinaria pesada para literalmente romper la roca y poder sacar los cuerpos de debajo de ella. Todas estas situaciones, Victoria y hermanos, nos hacen reflexionar. Es una situación, yo pensaba en el segundo movimiento, de que en un instante todo lo que nosotros hemos construido a lo largo de nuestra vida, familia, nuestra casa, los vehículos, todo se puede acabar en un instante, en segundos se acaba todo. Y es que no sé cómo es allá en Uruguay o en el sur o en donde usted me esté escuchando, si usted ya ha experimentado esto, pero nosotros, tal como leíamos o se leía en la nota anteriormente, Guatemala está encima de la convergencia de 3 placas tectónicas. Nosotros en Guatemala, en El Salvador también, un poco Honduras y el sur de México, estamos, entre comillas, acostumbrados a la frecuencia de los temblores. Pero como tenemos que hablar de las cosas del reino de los cielos y tenemos que hablar de salvación
y el propósito de esto es edificar su vida. Yo quiero animarle a que estemos preparados, ya sea un temblor, un terremoto, ya sea la muerte. He escuchado casos, ¿verdad?, de personas que tomando un vaso de agua se ahogan y ahí los encuentra la muerte, y eso obviamente los lleva a un encuentro con su Señor y el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Lo olvidamos, los afanes de todos los días nos hacen olvidar nuestra fragilidad y de que nuestros años en este mundo son pocos, están contados. El Señor sabe el día y la hora en que vamos a partir de este mundo, y yo quiero animar a nuestros oyentes, en donde quiera que lo hagan, a buscar al Señor. Si usted tiene que perdonar a alguien, perdónelo. Si usted tiene que pedirle perdón a alguien, hágalo, no lo posponga, llámelo, búsquelo. Si usted ha estado pensando ir o no ir a una iglesia, si usted estaba pensando leer o no leer la Biblia, hágalo hoy, por favor. Y quisiera seguir hablando más, pero yo creo que mi tiempo se ha acabado. Quiero animarles realmente. Esto es un llamado sincero y de alguien que de verdad, cuando se nos mueve el piso, ahí ya no hay valientes. Cuando las construcciones truenan, ahí se acaba nuestro orgullo. Y yo creo que es bueno que todos tengamos presente esta realidad. Un abrazo para todos ustedes y seguiremos informándoles del progreso de la situación aquí. Hasta la próxima. Muchas gracias. Continuamos en la revista Radial. Vamos a hablar de Embraer, víctima de la guerra entre Lula y Trump, esta compañía de la cual ya vamos a explicar un poquito de qué trata. El artículo lo vamos a leer de preferente.com, que señala que la justicia de Brasil está a punto de iniciar un juicio contra Jair Bolsonaro. Recordamos, anterior presidente del país, amigo de Donald Trump. Trump, por su parte, en respuesta a lo que hace Brasil, ha dicho que va a aplicar aranceles de hasta un 50% de los productos de ese país que son importados en Estados Unidos. Lula da Silva, el presidente de Brasil, ha sido muy duro con Estados Unidos y con Trump, condenando estos aranceles. En medio de esta disputa, aparece atrapada Embraer, el mayor fabricante de aviones de Brasil y el tercero del mundo a día de hoy. El anuncio por parte de Donald Trump, aún no concretado, asunto no menor porque es frecuente que rectifique, supuso la caída de la valoración en bolsa de Embraer porque su horizonte se complica. Embraer no solo fabrica los aviones de alcance regional bien conocidos en Europa y en Estados Unidos, sino que es muy competitivo en aviones ejecutivos, también muy demandados en Estados Unidos precisamente. Hasta ahora un 60% de la facturación de Embraer viene de Estados Unidos, lo cual indica la gravedad de esos aranceles si finalmente se aplicaran. Así que en estos días, Alberto, ha sido noticia, o se ha profundizado el conflicto, podríamos decir, entre Estados Unidos y Brasil por estos aranceles. Allí la situación y la amistad de Trump y Bolsonaro de por medio, así que bueno, vamos a hablar de este tema. Vamos a hablar un poquito de geopolítica. Bueno, dale. El presidente de Estados Unidos amenaza con aplicar aranceles de hasta un 50% a los productos de Brasil. ¿Cuánto tiempo hace que llegó Donald Trump al poder? Y 6 meses. En 6 meses, ¿cuántas veces hemos oído de que Donald Trump ha amenazado? Desde que llegó. Desde que llegó con poner aranceles. Empezó con China. Y conforme van pasando los días, la historia nos dice que no hay ningún país que se va a escapar de estos aranceles. La empresa Embraer, la famosa empresa de aviación, fabricante de aviones, bueno, puede sufrir, y ese sufrimiento es la causa de que, Estados Unidos es un importante mercado para los aviones que fabrica Embraer. Pero esto sería la causa casual. La justicia de Brasil en estos días está a punto de iniciar un juicio contra Jair Bolsonaro, el anterior presidente del país, amigo de Donald Trump. Y no hay que ser un experto en relaciones exteriores para considerar que es muy difícil llevar una política a base de impulsos. Nosotros, cuando escuchamos esta noticia, para poder sacar algo en concreto, necesitamos hacer algunas preguntas. ¿Hay un régimen no democrático en Brasil? No, hay un régimen democrático. ¿Hay separaciones de poderes de acuerdo a la Constitución? Sí la hay. ¿Hay un sistema judicial que está funcionando? ¿Hay en Brasil una persecución movida por un régimen de venganza personal? Me temo que no. Entonces,
la no injerencia en los asuntos que están relacionados con problemas nacionales, conforme el mundo del siglo XXI, ¿es una herramienta para países pequeños o débiles? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué estrategia política en su relación diplomática está llevando Estados Unidos? Si miramos el siglo XX y el siglo XIX, la antigua política exterior de Estados Unidos se caracterizaba por invasiones militares. Pero en el nuevo teatro mundial, ¿es más efectivo sancionar con medidas económicas? ¿Cómo va a afectar esto al ciudadano común norteamericano? ¿Se expandirá la maquinaria industrial puertas adentro? ¿O solo traerá un encarecimiento para el consumo interno que sufrirán los estadounidenses? Estados Unidos tiene el derecho de defender su industria. Estados Unidos tiene el derecho de defender su mano de obra. Pero en economía los cepos, llámense cargas arancelarias, más que abrir, cierran puertas. Y una pregunta, basándonos en la Biblia, que es la palabra de Dios, para tratar de entender todo esto, una pregunta que nos hacemos es la que surge como resultado de la enseñanza de Jesucristo en Lucas 14, 31 y 32. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, el otro, cuando está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Creo que en estos temas, porque en un sentido afectan el bolsillo de todos los ciudadanos del mundo, creo que lo primero que deberíamos hacer es confiar y dar el primer lugar a Dios. Porque esto de aranceles sí, aranceles no, repito, puede afectar a cualquier país, puede afectar a cualquier economía. Pero una cosa que he aprendido desde que yo me convertí a Cristo es quitar de mi vocabulario la palabra gringo. Nosotros, hermanas y hermanos, tenemos preciosos hermanos en Estados Unidos que han orado, oran, ofrendan, han sido extremadamente generosos, han invertido tiempo, discipulado, para edificar a lo largo y a lo ancho de toda América Latina iglesias fuertes. Yo quiero animarles a ustedes, queridos hermanos oyentes, a cambiar la crítica por oración y pensar en esta promesa de Isaías 59:14. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para ayudar, para salvar. A pesar de Donald Trump, tenemos un Dios poderoso que puede y tiene el control. Continuamos en la recta final de la revista radial. John MacArthur, predicador, apasionado y guerrero cultural, murió a los 86 años. La información la tomamos de The New York Times, que recuerda al señor MacArthur, teológicamente conservador y polemista por naturaleza. Predicó desde el mismo púlpito de la iglesia Grace Community Church de Los Ángeles, a menudo largo y hasta 5 veces por semana, durante casi toda su carrera. Cuando predicaba, siempre llevaba traje y corbata, evitando el estilo informal de muchos pastores evangélicos. MacArthur rechazó un estilo de predicación evangélico más accesible que favorecía las anécdotas de la vida real y las aplicaciones prácticas. Su tenaz énfasis en la predicación expositiva, estrechamente centrada en el significado y el contexto histórico de un pasaje concreto de las Escrituras, influyó en miles de pastores protestantes conservadores que estudiaron en el seminario que él dirigía o que simplemente escuchaban sus sermones en la radio o vía internet. El evangelicalismo es un movimiento impulsado por el púlpito, y John ha impulsado el púlpito más influyente del cristianismo evangélico durante más de medio siglo, dijo en una entrevista este año Albert Mohler, presidente del Seminario Teológico Bautista del Sur en Louisville, Kentucky. MacArthur inspiró a miles de pastores a creer que explicar lo que significa la Biblia honra a Dios.
salva a la gente y es sencillamente súper interesante, dijo John Piper. MacArthur pretendía cultivar a Grace Community Church como una iglesia viva, lo cual para él significaba una iglesia que proclamara con valentía la verdad, sin importar si esto provocaba conflictos. La iglesia debe ser la conciencia del mundo, dijo. La iglesia debe estar tan bien definida que se convierta en la antagonista del mundo. Así que a los 86 años, Ian, falleció John MacArthur, predicador apasionado, un estilo bastante particular que intentábamos más o menos describir a partir de este artículo. La página de su ministerio, Gracias a Vosotros, escribe en español: el 14 de julio la fe del pastor John MacArthur se hizo realidad cuando entró a la presencia eterna de su Salvador. Él había estado enfrentando importantes problemas de salud desde principios de 2023 y Dios en su perfecta sabiduría determinó que John había completado su ministerio terrenal. A John le sobreviven su esposa Patricia, sus hijos Matt, Marcy, Mark y Melinda y sus cónyuges. Junto con 15 nietos y 9 bisnietos, él tenía 86 años. Lo que destacó a John MacArthur fue su amor por Dios y por la palabra de Dios. Él enfatizaba el señorío de Cristo en la iglesia y también en las vidas de los creyentes. Él decía que en el tiempo de la Reforma, hace 400 años, la lucha se centraba en quién es el Señor en la iglesia. ¿Es Cristo quien nos habla a través de su palabra? ¿O es el Papa o el Magisterio que decide lo que la palabra de Dios puede decir y significar? En nuestros días, dice John MacArthur, nuevamente la lucha se centra en esta misma pregunta: ¿quién es el Señor de la Iglesia? El tiempo de la predicación de la palabra ocupa un espacio cada vez más reducido en los cultos. Y cuando llega por fin el tiempo de la predicación, la mitad de la prédica son historias que tienen que hacer el mensaje más ameno. El texto muchas veces es quitado de su contexto. La autoridad no descansa en la palabra, sino en lo que pueden decir psicólogos u otros profesionales. Jesucristo es el Señor de la Iglesia y Él habla por medio de la Biblia. Esta fue la predicación de John MacArthur. Y cuando limitamos la exposición de la palabra, cuando citamos a teólogos, a psicólogos o contamos historias porque pensamos que expresan mejor que la Biblia lo que nosotros necesitamos hoy, entonces le quitamos el lugar que le corresponde a aquel que es el Señor de la Iglesia y servimos a otros señores. Es por eso que John MacArthur predicaba con saco y corbata, no para lucir más bonito, sino porque exponer la palabra de Dios para él era algo serio y solemne. En este sentido, y aunque en otras áreas quizás podía discrepar, con él seguía las pisadas de predicadores como John Wesley, que exhortaba a su audiencia diciendo: separémonos de una generación de frívolos. MacArthur tenía el mismo deseo que Wesley de hacerse a un lado en el púlpito y permitir que la palabra de Dios surtiera su pleno efecto. Creía que la verdadera transformación espiritual provenía de permitir que la palabra de Dios impactara profundamente la vida y no la exposición genial, sino verdaderamente la palabra de Dios. Él hacía por propias las palabras del apóstol Pablo: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros en debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. John MacArthur ahora descansa de sus obras. ¿Qué hacemos nosotros con su legado? ¿Nos seguiremos acostumbrando a charlas motivacionales o seguiremos en nuestras iglesias escuchando la voz de Dios a través de su palabra? MacArthur inspiró a miles de pastores a creer que explicar lo que significa la Biblia honra a Dios, salva a la gente y es sencillamente súper interesante, dijo John Piper. Espero que muchos se dejen inspirar aún y que sigan su ejemplo, porque la palabra de Dios es realmente rica en dos sentidos, como dice el salmista acerca de las palabras de Dios: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Salmo 19:10. La palabra de Dios es necesaria como el pan.
Lucas 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. La palabra de Dios es como lluvia, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, dice Dios, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que yo la envié. Isaías 55, versículo 11. Para los corazones más duros, la palabra de Dios es como un martillo y como fuego. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová? Y como martillo que quebranta la piedra, Jeremías 23, 29. La palabra de Dios es como una espada también, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4, 12. Y fue esta la palabra que también predicaba John MacArthur, y la palabra que hoy precisamos cada uno, tú y yo. Estamos llegando al final del programa y le quiero agradecer tanto a Alberto como a Ian y a Carlos por los comentarios y reflexiones en el día de hoy, a ustedes por los mensajes que nos han llegado en los últimos días. Por ejemplo, Margarita de Uruguay dice: gracias por las informaciones y el discernimiento tan claro. También saludos a Raquel Garay, que nos escribe desde Perú, a Ana del barrio La Comercial de Montevideo, que dice: excelente programa donde se tocan temas importantes y actuales que nos edifican. También destaca la información y reflexión bíblica del pastor argentino, dice ella en referencia a Daniel Olivera. Saludos para Erly Raúl Santos Cárdenas de Perú, nos escribe él desde Tacna. Escucho su programa todas las semanas y son de mucha bendición y edificación para mi vida. Me mantienen al tanto del acontecer mundial, de cosas que en muchas ocasiones desconocemos. También nos escribe Benjamín Jeremías de Posadas, Misiones Argentinas, el saludo para él. Y a través de YouTube lo hacen Gastón Mirie desde San José de Costa Rica. También Jorge Cepeda, que agradece por las noticias y dice que lo hacen reflexionar y entender la palabra de Dios de otra manera. Y saludos a Robert Leites también, que nos escribe a través de YouTube. Como ellos, ustedes se pueden comunicar a través de las siguientes vías: al WhatsApp al 00598 99000540. Reitero, 00598 99000540. Si están en Uruguay, lo hacen directamente al 099000540. Revista radial @llamadaweb.org es el correo electrónico, y la página web www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigos. Que pasen muy bien.